Buenas noches, vamos a hablar el día de hoy sobre la semiología de abdomen y la importancia de la anamnesis que tenemos que hacer en el sistema digestivo. Es importante saber eh, los datos de afiliación como la edad, el sexo, que nos van a ayudar a determinar el tipo de patologías que pueda presentar nuestro paciente. Entre esos podemos decir que en los pacientes adultos mayores el dolor puede ser disminuido, o sea, que no pueda tener la misma intensidad como cualquier otra persona, ya que esto va a enmascarar algunos cuadros agudos, ya que el paciente tiene disminución de su inmunidad y esta puede provocar enmascaramiento del síntoma. Por ejemplo, lo único que dice el paciente es que se siente mal y nada más y no quiere comer. Entonces también tampoco se identifica el tipo de dolor por la cual tenemos que hacer una indagación sobre el, qué otros síntomas más le acompañan a su malestar. Como en los niños, el único dato que se da en los niños es que lloran todo el tiempo y ahí es la clave en la cual tenemos que ver dónde es el dolor o por qué está llorando. Es importante también conocer que, las mujeres tienen mayor prevalencia o frecuencia que tienen en hemorroides, en enfermedades diverticulares, fisuras anales o angiodisplasia. También el hecho de que no es lo mismo en un dolor en fosa ilíaca derecha que va a provocar, que está provocando en un varón que una mujer, ya que si pensamos que hay un dolor en fosa ilíaca derecha, podemos pensar en apendicitis en un hombre, pero en una mujer no, porque puede ser, no solo, no puede ser apendicitis, pero como también puede ser un embarazo ectópico o presentar una salpingitis. Entonces, no solamente podríamos pensar en una apendicitis, sino en otro tipo de patologías, ya que están los órganos reproductores de la mujer a ese nivel. Entonces, podríamos decir también que tenemos que analizar las características del dolor o analizar el dolor abdominal que ya habíamos hablado anteriormente sobre las características con la mnemotecnia que se llama Alicia. Es muy importante saber la intensidad, la localización, las características de los síntomas acompañantes como pérdida de peso, anemia, eh, hemorragias digestivas, vigilar si hay una disfagia, por ejemplo, si hay vómitos que le están acompañando y también las características de las heces, que las heces pueden ser blancas o pueden ser de color oscuras. Por ejemplo, si son blancas y el paciente es ictérico, podemos pensar en que estamos ante una hepatitis. Si las heces son oscuras, negras, en las que podemos pensar que estamos ante una hemorragia digestiva alta. Si las heces son rojas o tienen heces con estrías rojas, podemos pensar en una hemorragia digestiva baja. Entonces, dependiendo de las características, tenemos que nosotros conocer también qué fármacos o si hay el consumo de alcohol, si hay antecedentes familiares de cáncer, por ejemplo, nos van a ayudar a que podamos hacer un mejor diagnóstico. Y uno de los síntomas más frecuentes por la cual vienen a la consulta es la anamnesis, es el dolor abdominal, en la cual nosotros tenemos que preguntar, primero escuchar al paciente de por qué está viniendo a la consulta, preguntar haciendo una anamnesis dirigida y especificar las características y interrogar al paciente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con estas preguntas, el cómo le duele, dónde le duele, desde cuándo le duele, cómo comenzó el dolor, si el dolor es, cómo es el dolor, o sea, cómo se irradia, qué le aumenta,
al dolor, que le alivia ese dolor. Entonces, aquí con estas preguntas estamos respondiendo lo que es el Alicia, ¿no? Aparición, localización, atenuantes, agravantes, síntomas acompañantes. Entonces, ahí vamos a responder lo que tendríamos que indagar, el tipo y las características del dolor. Entonces, cuando hablamos sobre la localización, por ejemplo, tendríamos que ver dónde le duele. En este caso, le duele a nivel del epigastrio, en la cual esta va a provocar dolor a nivel del abdomen, en la cual está, ¿qué órgano se encuentra en este nivel? Es, por ejemplo, el estómago. Nosotros vamos a determinar el tipo de patología dependiendo del lugar que el paciente nos dice dónde le duele. Nosotros podemos decir el dónde le duele, pedirle al paciente que identifique con un dedo el lugar de donde le está doliendo. Entonces nosotros ya sabemos la división topográfica del abdomen, que van a ser en 4 cuadrantes o 9 cuadrantes, en las que en cada área o en cada cuadrante se va a ver los qué órganos están afectados. Entonces, como hemos dicho, el cómo y cómo comenzó, tendríamos que preguntar si ha sido súbito. Por ejemplo, si hay pacientes que empiezan con un dolor súbito, lo primero que tendríamos que pensar es que ha habido una ruptura de una víscera hueca, o por ejemplo, la perforación de la úlcera péptica o una isquemia mesentérica. Entonces, si ha sido algo súbito, sin precedente a nada, entonces podemos estar ante una isquemia mesentérica. ¿Cuándo se considera gradual? Esta es gradual, por ejemplo, cuando tenemos una apendicitis, por ejemplo, empieza en hipogástrico, luego se va a región de mesogastrio y posteriormente a fosiliaca. Entonces, ahí ha sido un dolor de manera gradual. Y también estos se ven en pacientes con colecistitis aguda, que al principio son leves y van intensificando entre las 12 y 24 horas. Se considera un patrón progresivo, por ejemplo, en qué patologías vamos a ver que es un dolor que va aumentando de manera progresiva, es en cáncer de páncreas, por ejemplo, en peritonitis bacteriana, en las cuales no van a mejorar, en la cual tienen que entrar a una intervención quirúrgica. Entonces, cuando se considera intermitente, por ejemplo, cuando cuando va a tener periodos de dolor y luego periodos de ausencia de dolor. Estos se ven en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable o, o cólicos intestinales, que tienen periodos de dolor y eh, periodos sin dolor. Entonces, estos se ven en síndrome de intestino irritable, en la cual, ¿qué se ven en los pacientes que tienen dolores recurrentes? Las cuales aparecen de manera periódica. Estos se van a ver en cólicos biliares, por ejemplo, cuando están tranquilos, comen alimentos colecistoquinéticos y empiezan a tener dolor. Entonces, también se ven enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, las que van a presentar este tipo de dolor. Y ahora, el cómo le duele también es muy importante, ya que si nos dice el paciente le duele como si le ardiera y le quemara, es una sensación de ardor, quemazón. Estos se ven en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico o en gastritis aguda. El dolor que es punzante, como si estuvieran pinchando o apuñalando,
Esta se puede ver en apendicitis entre las fases iniciales, por eso en las apendicitis en fase inicial, ya que también se puede ver este tipo de dolor cuando hay un aumento o una inflamación de la cápsula de Gleason a nivel de la hepatitis, bueno, en enfermedades como la hepatitis aguda. Cuando el dolor es cólico, por ejemplo, esta va a variar, es variable, en la que se ven en cólicos biliares, en cólicos intestinales, en cólicos renales. Entonces, esta va a ser variable e intermitente. Cuando hay un dolor sordo, opresivo, como se le llama, o un dolor cólico, por ejemplo, es un dolor cólico, esta va a ser producido, como habíamos dicho, ambos, estas son de pesadez o depresión. Cuando hay un dolor opresivo o sordo también llamado, esto se ven en pacientes que tienen una isquemia mesentérica crónica, como la angina intestinal, por ejemplo, o el síndrome coronario agudo, por ejemplo, esto es cuando tiene un dolor a nivel de epigastrio, ¿no? Y lancinante es un dolor que es agudo, penetrante y ese que se atraviesa hasta la espalda. Eso es característico de una pancreatitis aguda. Por eso es un dolor lancinante, que es un dolor de cinturón también llamado, que va hasta la parte de la espalda. Entonces, intensivo o grave, esto se ven en pacientes que tienen úlceras duodenales que se han perforado o los distensivos, por ejemplo, esto se ve en pacientes que tienen un síndrome de colon irritable o colon intestinal. Entonces, como habíamos visto que las características del dolor y el cómo es el dolor nos va a ayudar y determinar qué tipo de enfermedades puede presentar nuestro paciente. Por ejemplo, que habíamos dicho lancinante, ¿en qué pacientes? Por ejemplo, es en pancreatitis. Y punzante, ardor o quemante, por ejemplo, lo vamos a ver en enfermedades como el reflujo gastroesofágico y la gastritis aguda. Y la intensidad del dolor que ya habíamos visto igual en las primeras clases, en que hay una escala análoga del dolor que se llama EVA, aunque lo abreviamos con EVA. Esta tiene que ser de 0 a 10 y dependiendo de la carita, nosotros vamos a ponerle el, el número o la cantidad. Sin embargo, a veces le preguntas al paciente del 1 al 10 cuánto te duele y él te dice 20 sobre 10, pero no hay. Y a veces su carita no está tan adolorida y tiene una carita de 5, ya que ellos exageran a veces los síntomas. Y la duración que habíamos visto, que la duración tiene que ser continua o una duración puede ser, por ejemplo, en los dolores cólicos son continuos, los dolores intermitentes son en las enfermedades, por ejemplo, en en cólicos intestinales o en enfermedades como el síndrome de intestino irritable, en la cual tienen dolor y luego periodos de sin dolor. Entonces estos van a ser provocados por un síndrome de intestino irritable. También tenemos que tomar en cuenta los factores que modifican el dolor. ¿Cuáles son los factores que modifican el dolor? Tenemos que ver la alimentación, por ejemplo. Esta puede aumentar el dolor cólico cuando hay una colecistitis, por ejemplo, cuando hay ingesta de alimentos colecistoquinéticos, pueden aumentar el dolor. Sin embargo, cuando comes y te alivia el dolor, esto estaríamos ante un dolor úlcero gástrica, úlcero duodenal, por ejemplo.
Otro de los factores que modifican el dolor es el reposo, en la cual cuando hay movimiento aumenta en la peritonitis y cuando hay reposo la disminuye. Otro de los factores que modifican el dolor, tenemos que pensar en la defecación. Esta defecación, por ejemplo, cuando botas los gases, eliminas aunque sea las heces, esto se alivia en qué pacientes, en los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable o una gastroenteritis. Y esto, por ejemplo, si vas al baño y quieres ir a eliminar gases, hasta aumenta el dolor cuando hay una obstrucción intestinal a nivel de intestinal baja, por ejemplo. Otro de los factores que modifican el dolor o aumentan el dolor abdominal es el vómito. Cuando son vómitos eméticos, violentos, estas mismas van a agravar y llegar a presentar una hemorragia digestiva alta, como el síndrome de Mallory-Wells. Entonces, siempre que piensen que un paciente que ha vomitado previamente y posteriormente ha presentado hematemesis, es que estamos ante un síndrome de Mallory-Wells. Cuando los vómitos alivian el dolor, esto está provocado cuando hay una obstrucción a nivel pilórica o una gastroparesia o pancreatitis. Entonces, ¿qué medicamentos pueden aumentar el dolor? Por ejemplo, a los AINES, que van a aumentar la sensación de dolor a nivel gástrico, y los que van a aliviar el dolor son los antiespasmódicos o los inhibidores de la bomba de protones, que pueden calmar una dispepsia ácida. Otra de las posiciones que tenemos que tomar en cuenta cuando hay una posición corporal, por ejemplo, en la pancreatitis, no puede llegar a estar el paciente en decúbito supino. Cuando el paciente está en una posición en gatillo o escopeta también llamada, gatillo o escopeta, estas puede ser, o la de plegaria maometana, por ejemplo, estas se alivia el dolor, esto es por una pancreatitis, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta el tiempo, o sea, cuando está haciendo que se alivie, aumente el dolor en, en la noche, por ejemplo, cuando aumenta el dolor en la noche, estaríamos ante un proceso inflamatorio agudo, como la peritonitis, la isquemia mesentérica. Cuando se alivia, pues es cuando hay de manera espontánea, cuando hay minutos o horas que pueden iniciar el dolor renal, por ejemplo, y luego disminuye con la ingesta de analgésicos y también de líquidos. Los síntomas digestivos asociados. Tenemos que tomar en cuenta que los síntomas digestivos asociados, el dolor abdominal no viene de manera aislada, siempre se asocia con algo. Por ejemplo, si el paciente viene con dolor abdominal, náuseas, vómitos, podríamos pensar en una úlcera. Si estamos pensando en que hay náuseas, vómitos, diarrea, estaríamos en una gastroenteritis de etiología determinar, puede ser bacteriana, viral, y si el paciente está con dolor abdominal y estreñimiento, estaríamos ante una obstrucción intestinal o un hilio metabólico o hilio paralítico. Si el paciente está con dolor y también tenemos hematemesis, melenas, estamos ante una hemorragia digestiva alta. Si hay sangrado en las heces, entonces estaríamos, como se llamaría, rectorragia. Estaríamos ante una hemorragia digestiva baja. Cuando el paciente, además de que tiene dolor abdominal en hipocondrio derecho, con ictericia, coluria, acolia, estamos ante una
hepatitis, ¿ya? Y si el paciente ha perdido peso, que nos da a conocer que estamos ante un síndrome constitucional secundario a una neoplasia. Siempre que hay pérdida de peso, hay que indagar que el paciente no tenga alguna enfermedad neoplásica. Ok, hasta ahí sobre el dolor. Ahora vamos a ver otro de los síntomas, que es la disfagia. ¿Qué es la disfagia? Es la dificultad para deglutir alimentos sólidos o líquidos. Esta puede dividirse en dos tipos, la disfagia bucofaringea y la disfagia esofágica. En la disfagia bucofaringea, ¿qué síntomas vamos a tener? Es que el paciente tenga cialorrea y que presente tos. Así que no todo lo que tose es problema pulmonar respiratorio, sino también en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico o disfagia esofágica o bucofaringea. Y las esofágicas, estas se encuentran a nivel de la escotadura esternoclavicular. Tenemos que tomar en cuenta que este tipo de síntomas se ven frecuentemente en pacientes adultos mayores con alteraciones alteraciones neurológicas degenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, como también secuelas de ictus, que no van a tener una buena diglución en el momento de la ingesta de los alimentos. Esto porque ha habido un problema degenerativo. Entre la etiología según la edad, también podemos ver o identificar disfagias en jóvenes, más que todo por causas mecánicas. Entonces, cuando hay un tipo de disfagia mecánica, es bien difícil, o los alimentos involucrados que no vamos a poder deglutir son los sólidos. Entonces, esto puede ser que se vean en pacientes que tienen cáncer o estenosis y los de trastornos de motilidad de líquidos y sólidos es provocado por acalasia, un espasmo esofágico difuso. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de alarma o las banderas rojas que tenemos que tomar en cuenta? Este síntoma es que haya una disfagia mayor a 55 años, el paciente pierda peso y que haya anemia y que sea una progresión rápida. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? En una neoplasia. Cuando los niños están con con un riesgo fatal es cuando hay estenosis pilórica en pacientes menores de 6 semanas. Bueno, podemos hablar sobre la diarrea. La diarrea se divide de acuerdo a su temporalidad. Tenemos que evaluar las heces, cómo son las características de las heces, y también señalar los síntomas de alarma. Por ejemplo, las diarreas agudas tienen que ser menos de 2 semanas, o sea, menor a 14 días, y las diarreas crónicas son mayores a 14 días, en las cuales se presentan en pacientes, por ejemplo, en síndrome de colon irritable, los pacientes que tienen enfermedad celíaca, por ejemplo, y podemos pensar en que cuando son agudas es cuando hay un proceso infeccioso o pueden ser secundarios a alimentos que están contaminados. Entonces, los criterios de frecuencia es que las heces sueltas o acuosas es más del 75% son las de las defecaciones acuosas es ¿por qué? Por un cuadro agudo infeccioso o una transgresión alimentaria. Los perfiles de las heces tenemos que diferenciar si son acuosas, si tienen moco o sangre, pueden ser inflamatorias.
El gran volumen, o sea, cuando hay harto popó, significa que viene del intestino delgado y si es pequeño, poco escaso, entonces es del recto. Cuando hay una mala absorción en el intestino, las heces son grisáceas, olorosas, malolientes, que suelen flotar en el inodoro porque tienen grasa, por eso son estatoarreas. Entonces, los síntomas de alarma es pérdida de peso, temperatura, eh, sangrados y heces macroscópicamente que se vean que son colóricas. Como habíamos visto y hemos determinado eso, es que cuando hay aumento, un gran aumento de volumen de las heces, es secundario a infecciones inflamatorias o transgresiones alimentarias. Cuando hay popó con sangre, con moco, entonces esto está de origen a nivel de recto y el colon. Y las enfermedades que pueden asociarse son las inflamatorias como el síndrome de colon irritable. Estas pueden ser como el disentería amebiana, como también otras disenterías que van a provocar este tipo de volumen pequeño, como la colitis ulcerativa o la proctitis, ¿ya? Y como habíamos dicho que cuando las heces son grasas, oleosas que flotan, estas están más que todo, tenemos que preguntarnos en qué es una síndrome de mala absorción secundario a una enfermedad pancreática. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que también van a provocar diarrea? Es la metformina, por ejemplo, como diagnóstico, como efectos adversos. Eh, los antibióticos que van a provocar una disbacteriemia, provocando una diarrea inducida, les van a provocar una diarrea inducida, por lo cual tenemos que corroborar con la clínica al auscultarlos y evidenciar un aumento de los ruidos hidroaéreos, ¿no? Otra de las causas que es frecuente o de los síntomas a nivel gastrointestinal son las náuseas y los vómitos. Las náuseas que preceden a los vómitos se consideran que los vómitos de manera expulsiva o violenta, se puede considerar que hay uso de los músculos abdominales, se considera un vómito. Cuando es una regurgitación, cuando es el retorno pasivo, sin uso de la musculatura abdominal, en la cual no se presentan náuseas ni tampoco arcadas. Ahora, hay también aliento o olor fecaloide en o vómitos focaloideos. Estos van a ser representados como un signo crítico, ya que va a ocurrir una obstrucción intestinal o existen fístulas gastrocólicas que provocan el olor a fecaloideo. Es importante también conocer la cronología del dolor. Cuando un paciente presenta dolor en epigastrio o en hipocondrio, en epigastrio, entonces, y posteriormente presentan fiebre, entonces podemos estar pensando, vómitos, entonces podemos estar pensando en una apendicitis. Entonces, si nuestro paciente está con dolor en epigastrio y mesogastrio, vomita y luego se localiza en fosa ilíaca derecha, estaríamos ante la cronología de Murphy. Pero si el paciente vomita primero y recién tiene dolor, entonces no estaríamos ante la cronología de Murphy. Es muy importante el saber cuándo ha vomitado, si el dolor ha sido primero o ha sido el vómito primero. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros guiarnos para un mejor diagnóstico? Es el color de los vómitos. Si los vómitos son
hialinos, mucoides, estamos pensando que es un jugo gástrico, pero si es amarillo, es verde, entonces pensamos que estamos ante una presencia de bilis en pacientes que tienen problemas como la colecistitis crónica litiásica o la misma colecistitis aguda. Y por ende, nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando hay vómitos en tipo de proyectil, estamos ante una enfermedad de estenosis pilórica. Esto se ven en pacientes lactantes de segunda hasta la sexta semana de vida que presenta el paciente, puede presentar vómitos de tipo una estenosis pilórica. Entonces, no solamente los náuseas y los vómitos pueden acompañar a síntomas digestivas, sino también en otro tipo de patologías como la cetoacidosis diabética, los tumores cerebrales, la meningitis o, por ejemplo, infecciones como la sepsis que provocan síntomas generales. Entonces, ¿cuáles son los signos de alerta? Los pacientes que vomitan persistentemente pueden provocar una deshidratación, por ende un fracaso renal prerrenal. Cuando hay hematemesis, puede haber disminución del volumen sanguíneo, provocando un shock por un shock hemorrágico por pérdida de volumen de sangre. Y la pérdida de peso, que esto es, siempre pensamos en problema de un cáncer. Si el dolor es nocturno, hemos dicho que estas se presentan en isquemias mesentéricas, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la semiología o lo que es las características de las heces o estas vamos a determinar según la clasificación de Roma 3 que el esfuerzo a nivel del inodoro, casi más de 15 minutos en el inodoro, se hace que haya se haga mayor las maniobras de Valsalva en la cual el paciente va a presentar heces duras. Las heces duras, de acuerdo a la escala de BISAP, tiene que ser entre 1 y 2, que se sugieren un estreñimiento como heces duras o con grumos, como si fueran pepitas. Y la evacuación incompleta es una sensación de persistencia de plenitud rectal después de defecar. Entonces, estos son los síntomas que tenemos que identificar para cumplir con los criterios de Roma 3. Entonces, ¿cuándo se considera funcional? Cuando hay una alteración de la motilidad, por ejemplo, cuando hay una inercia colónica, y secundario a otras patologías mecánicas o idiopáticas, por ejemplo, causas metabólicas como la diabetes o neurológicas, por ejemplo, después de un ictus, o las mecánicas que ha sido por alguna causa extrínseca. Otros factores que pueden ser secundarios es el consumo de medicamentos, el hecho de utilizar opioides, la morfina, los anticolinérgicos o los suplementos de hierro que van a provocar un estreñimiento. Como también otras enfermedades metabólicas como la tiroides, un hipotiroidismo, una hipercalcemia también, o la diabetes mellitus. Podríamos decir que cuando hay un cáncer o un tumor provocamos una obstrucción. Esta obstrucción puede ser que disminuyan el lumen del intestino y provocamos pensando en un cáncer de colon izquierdo, por ejemplo. Entonces tenemos que nosotros evaluar el tipo, las características de las heces. Cuando es un Bristol 1-2, es que se sugiere que hay estreñimiento, porque las heces son duras y son gruesas. Cuando
Cuando es tipo 3 y 4 es cuando se forman las heces, son normales y pueden evacuarse. Y cuando las heces son de punta de lápiz, esto está sugiriendo en que hay una obstrucción mecánica o una lesión significativa, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos tomar en cuenta como alarmas? Es las heces, sangre con heces, pérdida de peso, hay anemia y que hayan pacientes mayores a 50 años. Cuando se ven este tipo de heces de tipo como lápiz, eso se ven en pacientes que tienen una obstrucción distal de la estenosis o un adenocarcinomas, por ejemplo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta las características de las heces, si cumplen o no cumplen los criterios de Roma 3 y indagar sobre los fármacos que pueden desencadenar una, eh, este, mm, un estreñimiento. Bueno, hasta ahí les hablé sobre los síntomas principales que puedan presentar en la consulta médica y la anamnesis del tubo digestivo. Que tengan una buena noche. Eso es todo.